Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato el tema de estructura electrónica del átomo, y en particular los modelos atómicos de Thomson y Rutherford. En la actualidad, el átomo se estudia en grandes instalaciones como el acelerador LCH del CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, en la frontera franco-suiza. Se hacen circular partículas subatómicas a gran velocidad por el interior de un túnel circular de 27 kilómetros de longitud, impactando en puntos en donde se sitúan grandes detectores para observar las partículas emergentes. El tamaño de estos detectores nos da una idea de la evolución de la tecnología aplicada al estudio de la estructura de la materia. Pero el átomo no siempre se estudió con estos medios. Demócrito vivió entre los siglos V y IV a.C. en Abdera, Grecia, y contra lo que pensaban sus contemporáneos que observaban cambios en la naturaleza, él imaginaba una partícula elemental invariante. La llamó indivisible, en griego átomo. Aristóteles retomaría esta idea considerando 4 elementos a partir de los cuales se formaría todo lo que observamos. Al agua se la sigue llamando el líquido elemento. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, cuando Lavoisier aplica el uso de la balanza al estudio de las reacciones químicas, se descubren las leyes clásicas de la química. Los elementos se combinan en proporciones concretas y definidas. Con estos precedentes, John Dalton enuncia su teoría atómica. Los átomos son esferas macizas indivisibles, iguales cuando se trata del mismo elemento y distintos cuando se trata de elementos diferentes. Tenía que pasar casi un siglo hasta que Joseph John Thomson desarrollase sus experiencias con tubos de descarga. Si en el estudio de la materia el siglo XIX empieza con la teoría atómica de Dalton, prácticamente termina con el modelo atómico de Thomson. Tomó un tubo de vidrio cerrado que contenía 2 electrodos a los que aplicaba una alta diferencia de potencial y en el que hizo el vacío para que el gas interior no interfiriera en la experiencia. Conectó los electrodos a una fuente de alta tensión y observó la luminosidad que salía del cátodo, del electrodo negativo. La llamó rayos catódicos. Si la pared situada detrás del ánodo estaba recubierta de un material fosforescente, se podía observar su brillo debido al impacto de los rayos. Situó una cruz metálica en su trayectoria, observando su sombra, por lo que concluyó que viajaban en línea recta. Al colocar una rueda de paletas en el interior del tubo y comprobar que giraba, concluyó que los rayos tenían masa, y cuando los sometió a la presencia de campos eléctricos y magnéticos, podemos observar esta experiencia acercando un imán, observó el comportamiento típico de partículas con carga negativa. Los rayos desviaban su trayectoria. A partir de estas observaciones, enunció un modelo atómico. El átomo ya no sería indivisible. Se trataría de una esfera maciza con carga positiva, que estaría neutralizada por las partículas con carga negativa que inicialmente llamó rayos catódicos. Serían los electrones. Estos estarían incrustados igual que pasas en un pudín. De ahí que se le denominó el modelo de pudín de pasas. A partir de las experiencias con campos eléctricos y magnéticos, determinó la relación entre la carga y la masa del electrón, sin poder determinar ambas magnitudes por separado. Para hacerlo, en 1909, Robert Andrews Millikan desarrolla el experimento conocido como el experimento de la gota de aceite. Pulveriza aceite en una cavidad para que las gotas caigan por un pequeño orificio horadado
en dos placas metálicas situadas horizontalmente. Genera un campo magnético entre esas dos placas y mediante una fuente de rayos X ioniza las partículas que caen, las gotas de aceite que caen, y variando el campo eléctrico consigue que las gotas permanezcan suspendidas en el aire cuando el peso se compensa con la fuerza ascensional producida por el campo eléctrico. Después de registrar múltiples datos, de muchísimas observaciones calculando las cargas de las gotas de aceite, concluye que todas ellas deben ser múltiplos enteros de un valor que considera la carga elemental, dado que nunca obtiene una carga más pequeña que este valor. Todas las cargas obtenidas son múltiplos enteros de este valor. Este valor es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Millikan recibe el Premio Nobel de Física en 1923. La demostración del carácter discreto de la carga eléctrica fue uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la física. Una magnitud continua es aquella que entre dos valores cualesquiera hay infinitos otros valores. Una magnitud discreta es aquella que entre dos valores dados puede no haber ningún otro. En el caso de la carga eléctrica, entre el valor 0 y 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios no podemos encontrar ningún otro valor. No se puede fraccionar este valor de la carga. Por tanto, Robert Millikan concluye que esta debe ser la carga más pequeña y, por tanto, la carga elemental de la partícula. 2 años después de la publicación de los resultados obtenidos por Millikan, Ernest Rutherford y su colaborador Ernest Marsden diseñan una experiencia en la que bombardean una lámina muy fina de oro, un pan de oro, con partículas alfa. El oro es un metal muy maleable y permite obtener láminas de unos pocos átomos de espesor. La sustancia radiactiva se descompone emitiendo partículas alfa. Estas son núcleos de helio con dos cargas positivas. Observan tres comportamientos diferentes. En el primero, la mayoría de las partículas alfa atraviesan la lámina de oro sin experimentar ningún tipo de desviación. Rutherford concluye que la mayoría del espacio en el interior del pan de oro debe ser espacio vacío. Un segundo grupo de partículas minoritario atraviesan experimentando una pequeña desviación en la trayectoria original. Este comportamiento se debe, según Rutherford, a que pasan cerca de centros que acumulan una importante carga positiva y la fuerza de repulsión provoca esta desviación. Si pasasen lejos de esos centros de carga, no se desviarían. Finalmente, un tercer grupo de partículas muy poco numeroso, muy ocasionalmente, rebotan volviendo hacia atrás. El número de partículas que experimenta este comportamiento es muy pequeño y Rutherford concluye que deben de impactar en centros que acumulan una enorme cantidad de masa. Deben ser muy pequeños porque hay muy pocas partículas que inciden en él y cuando lo hacen, la partícula alfa no es capaz de arrollarla y por tanto retrocede. Cuando Rutherford observa este comportamiento escribe: es como si disparases una bala de cañón contra una hoja de papel y rebotase volviendo hacia ti. Resume sus observaciones en un modelo similar a un microsistema solar. En el núcleo se acumula casi toda la masa del átomo y toda la carga positiva, y los electrones con carga negativa giran alrededor del núcleo debido a la fuerza de atracción electrostática. Quien ejerce la acción centrípeta es la fuerza electrostática. La ley de Coulomb nos permite determinar su valor. K, la carga del núcleo con Z protones. Recordemos que la carga del protón y del electrón es la misma, por tanto, Z veces la carga del protón, o lo que es lo mismo, Z veces la carga del electrón con carácter positivo. El electrón que gira en la órbita tiene una carga E
y divide en el denominador la distancia al cuadrado, que es el radio de la órbita. La fuerza de naturaleza electrostática es la que ejerce la acción centrípeta. Si comparamos el modelo de Rutherford con el de Thomson, podemos observar la evolución del conocimiento en este campo. En ambos modelos, el átomo se considera divisible y se distinguen ciertas partículas con cargas positivas y ciertas otras con carga negativa. El modelo de Rutherford, a diferencia del de Thomson, identifica un núcleo atómico con carga positiva y una corteza con carga negativa. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos como siempre caminando entre la ciencia, subidos a hombros de gigantes.